Te saludo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, ese que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel que no escatimó nada para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El título de la enseñanza del día de hoy es El río de Dios. Amén. El río de Dios. ¿Qué es el río de Dios en sí? El río de Dios es donde tu alma y mi alma, cuando están secas, vuelven a vivir. Amén. Ese es el lugar. Pero vamos a ir a la palabra, ven, al libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 y 2. Acá lo tenemos. Dice la preciosa palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿Ven? Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Muy bien, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver, hermanos, claramente que en estos tiempos hay una sequedad espiritual muy grande. Amén, muy grande. Muchos corazones están secos espiritualmente. Hoy en día mucha gente vive por fuera como si todo estuviese bien. Amén. Como si todo realmente estuviese normal. Pero emocionalmente, hermanos, están secos. Espiritualmente también están secos. Su fe se ha secado. Su relación con Dios también está seca. Y lo más peligroso de la sequedad, hermano, de la sequedad espiritual como tal, es quedarnos alejados de Dios y acostumbrarnos a eso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque una persona puede seguir funcionando aparentemente. Amén. Pero su interior no está vivo. Su interior está desfallecido. Él quizás puede que vaya a la iglesia. Incluso puede que cante alabanzas. Que escuche predicaciones diariamente. Porque sucede. Pero en su corazón como tal, ya no fluye ese río de Dios. Amén. Y Dios no nos creó para que pudiésemos vivir secos, así de esa manera. Dios nos creó para que viviésemos en su río. Amén. En su río. Hermanas, hermanos, el río de Dios representa su presencia, representa su espíritu, esa vida que fluye dentro de nosotros. Amén. El río de Dios comienza claramente en su presencia y no en la emoción como muchas personas quizás lo ven. Te invito a que vamos al Salmo 46:4, que nos va a enseñar algo valioso. 46:4. Amén.
Dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Se continúa acá arriba. El santuario de las moradas del Altísimo. Entonces sería: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las moradas del Altísimo. Hermanos, podemos ver entonces claramente que el río de Dios no es una emoción humana como quizás muchas personas lo perciben, lo sienten, lo creen. No es un sentimiento pasajero como tal, no. No es así. Amén. No es una experiencia emocional momentánea como lo ven otros. Es simplemente la experiencia constante de Dios que está fluyendo en nuestra alma. Amén. Muchos buscan sentir algo en la iglesia. De hecho, van a la iglesia algunos buscando como que sentir algo. Pero el río de Dios no depende de lo que sentimos, hermano, sino de a quién realmente estamos buscando. Amén. ¿A quién estamos buscando realmente? Hoy en día la gente busca sentirse bien. Amén. Busca sentirse bien. Por ejemplo, con mensajes motivacionales, música que lo emocione, que lo alegre, que le cambie el ánimo. Quizás si está triste, pone música alegre para alegrarse. Vivir experiencias intensas. Amén. Todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que cuando la emoción finaliza, el vacío, hermanos, está allí, latente, sigue allí. El río de Dios no llena momentáneamente, hermano, como puede llenar una música, como puede llenar un mensaje motivacional, o como puede llenar una experiencia intensa que pueda vivir. No. El río de Dios transforma de manera permanente al creyente. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace. El río de Dios es progresivo, hermanos. Nos lleva mucho más profundo de lo que podemos percibir muchas veces. En el mismo libro de Ezequiel 47, vamos a ver algo. 47, 3 y 4. Nos dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Amén. Entonces el río, podemos ver que el río de Dios, hermanos, no se queda estático, no se queda solo en un nivel, sino que nos lleva a niveles espirituales. Amén. A niveles más profundos, a buscar más de Dios. Fíjese bien que primero dice que en los tobillos. Primero comienza por los tobillos. Es como la fe inicial del nuevo creyente, que tiene poca profundidad. Amén. Lo podemos comparar con eso. Los tobillos con la fe inicial del creyente cuando recibe a Cristo y cuando está adentrando a aprender más de Dios. ¿Ven? Luego va por las rodillas. Ya esta es una vida de oración más constante, más continua,
ora todos los días, comienza a leer la palabra todos los días, ya está estableciendo una relación con Dios más cercana. Amén. Después viene por los lomos, que ya esto significa dependencia total de Dios. Que aunque esté pasando lo que esté pasando, ese creyente está confiado en que Dios realmente tiene el control. Amén. Hasta que finalmente es sumergido completamente en su río, que realmente es el nivel al cual todos debemos apuntar. Está sumergido completamente en el río de Dios. Amén. Ese realmente es el nivel pro. Amén. El nivel pro. Bienvenidas, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Muchos creyentes, hermanos, reciben a Cristo y se han quedado allí en los tobillos por años. Conocen de Dios, pero no lo conocen profundamente. Creen en Dios. Sí, creen en Dios, pero no dependen de Dios como tal. Asisten a la iglesia incluso, pero no viven sumergidos en esa presencia que debe buscar a un creyente como tal. Amén. Dios no nos llamó, hermanos, a solamente mojar nuestros tobillos, nuestros pies, no. Dios nos llamó a sumergirnos completamente. Claramente todo va por niveles, pero es importante que apuntemos a ese nivel máximo, que es sumergirnos totalmente en su río. Amén. Depender de Él de manera total. ¿Y cómo podemos aplicar esto en la vida diaria? Se preguntará usted. Bueno, es como si alguien entra al mar, amén. Pero primero toca el agua con sus pies. Toca el agua con sus pies. Está como incursionando, viendo qué se siente. Luego va caminando un poco más. Decide caminar un poco más, avanzar un poco más. Ya el agua le llega a la rodilla. Ya puede ser, todavía puede salir fácilmente, pero decide seguir un poco más. Amén. Sumergirse un poco más, hasta que ya el agua llega a la cintura. Ya aquí, en este punto, ya ese creyente puede perder el control. Amén. Una ola fuerte le puede hacer perder el control, porque ya el agua está en la mitad de su cuerpo. Amén. Y luego es llevado por la corriente hasta que ya no controla nada, que no tiene el control absoluto de nada. Ya no puede salir. Amén. Que realmente ese es el nivel al cual Dios nos quiere llevar como hijos suyos. Amén. Precisamente así es el río de Dios. Dios quiere llevarnos a ese punto donde ya nosotros no controlamos, sino que es Él, aquel que nos dirige, es aquel que nos lleva, es aquel que nos utiliza como un instrumento agradable en sus manos, es aquel que hace lo que tú creas imposible, lo hace posible. Ese es el nivel realmente al cual Él quiere llevarnos. Pero ¿dónde fluye el río de Dios? Bueno, el río de Dios fluye donde hay restauración, donde hay transformación. Amén. Allí realmente es donde fluye el río de Dios como tal. Podemos ver acá en Ezequiel 47, 9. Dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá
estas aguas y recibirán sanidad y vivirá. Escuche bien, y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios por su palabra. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Escuche usted, vivirá. El río de Dios no es decorativo, hermanos. No es una simple decoración que usted puede ver quizás de lejos. No, el río de Dios es transformador. Amén. Es transformador. Donde el río de Dios llega, aquello que estaba sin vida allí revive, se levanta. Amén. Aquello que estaba seco va a florecer, aunque parezca imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que en algún momento se extravió se restaura, se renueva, se reaviva. Hoy vemos muchas personas que viven vidas secas, personas jóvenes sin propósitos, sin anhelos, familias destruidas, matrimonios que están fríos, amén, que están fríos, personas que batallan diariamente con la depresión, con la tristeza, con problemas emocionales, amén. Corazones que están llenos de ansiedad. Y pare usted de contar con cuántas cosas más nos encontramos día a día. Pero déjeme decirle que cuando el río de Dios entra a una vida, algo cambia. La esperanza regresa. El dolor se sana. El odio se rompe. Y el alma despierta. Amén. Hermanos, es como, lo compararía con una tierra seca, el cual puede estar muy agrietada por el sol, la sequedad, la falta de vida en el tiempo, sin vida totalmente. Pero cuando llega el agua, hermanos, la misma tierra produce nuevamente fruto. Amén. Así es el corazón del ser humano cuando está sin Dios. Se puede comparar así como una tierra seca, agrietada, sin vida, que está seca sin su presencia. Amén. Pero cuando el río de Dios fluye en ese hombre, en esa mujer que recibe a Cristo, la vida vuelve a nacer. Amén. Vuelve a nacer. El río de Dios, hermanos, nos confronta y nos cambia. Y todo lo que hace es bueno para cada uno de nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Juan 7, 38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Precisamente lo que yo les decía. Aunque esa persona estuviese seca, cuando esa persona cree en nuestro Señor Jesús, comienza a correr ríos de agua viva. Amén. El río de Dios no solamente consuela, hermanos, no, también confronta
confronta en gran manera. Porque cuando Dios entra en la vida de alguien, ese pecado ya no se siente cómodo como se sentía antes. Esa mentira que quizás justificabas, ya no se justifica. Ya te confronta, amén. Te confronta. Porque sabes que le está faltando a Dios. Sabes que Dios no se siente contento ni de acuerdo con eso. Esa indiferencia espiritual que quizás tenías se quiebra. Amén. Entonces podemos ver que muchos quieren, hermanos, el río de Dios, pero no quieren dejar ese estilo de vida antiguo. Y dice la palabra que aquel que lo recibe, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él las transforma. Y Él te va a confrontar esos momentos. Pero hay personas que se niegan a dejar ese estilo de vida pecaminoso que llevaban. Pero recuerden algo, el río de Dios no se mezcla con contaminación, amén. No se mezcla con contaminación. O eres santo o sigue donde estás, pero no se mezcla con contaminación. Dios no solamente quiere darte paz, hermano, hermana. Dios realmente, si algo quiere y anhela, es transformarte. Es que seas una nueva criatura. Eso realmente anhela. Hoy muchos dicen, se escucha mucho en las calles decir que quieren paz, que quieren tranquilidad, que quieren vivir tranquilo. Pero no se quieren arrepentir. No quieren dejar sus malos caminos. No quieren dejar su mal proceder. Amén. Algunos dicen, quiero bendiciones, necesito bendiciones. Quiero una bendición. Pero ese que quiere la bendición no quiere obedecer, es desobediente. Sigue estando con la mujer del amigo, sigue mintiéndole a la esposa, sigue haciendo cosas malas en el trabajo, y para usted de contar, ¿no? Otros dicen, quiero a Dios, quiero a Dios en mi vida, pero no quiero soltar el pecado. Allí no hay mezcla, hermanos. No hay mezcla. O quieres a Dios y te agarras de la mano de Dios para ir con Dios, o sigues en el pecado. Pero las dos cosas no se pueden. Porque o estás con Dios o estás contra Dios. No hay puntos medios, hermanos. No hay puntos medios. No existe eso. Pero el río de Dios no fluye. No fluye en un corazón que está dividido. Esa es la razón como tal. No fluye allí. El río de Dios nos lleva a depender, pero completamente de Cristo. Por eso es que hay que apuntar precisamente a ese cuarto nivel donde nos cubre el río. Cuando el río crece en nuestras vidas, el control del ser humano, hermanos, se disminuye a cero. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. De ti y de mí. Que dejemos de confiar en nosotros mismos, en lo que nosotros mismos hacemos y podemos provocar. Y confiemos pero totalmente en Él, en lo que realmente Él puede hacer, aunque te parezca imposible. Amén. Lo que quieres es que tú dependas de Él. Que dejemos de confiar en nosotros mismos para confiar realmente en Él. Colocarnos en sus manos y seguir adelante. Hay personas, hermanos, que intentan vivir sin Dios. Intentan vivir con sus propias fuerzas, intentan vivir con su propia lógica. Intentan vivir y seguir con sus propias decisiones. Pero ¿sabe qué sucede allí? Que tarde o temprano esa alma se seca. Amén. Esa alma se seca, ese es el fruto de eso. Porque
Solamente Dios es esa fuente de vida para cada uno de nosotros. Amén. Hermana, hermano, tú que estás en este lugar, hoy Dios te está llamando a salir de esa sequedad espiritual en la que te encuentras, a salir de esa aparente zona de confort en la que estás, quizás en ese terreno en el que estás. Quizás alguien ha perdido su vida de oración. Amén. O quizás estás yendo a la iglesia y estás viviendo una fe superficial. Quizás estás sirviendo incluso, pero has dejado de buscar a Dios. Así de vez en cuando te acuerdas, oras. O quizás te estás enfriando espiritualmente, ya ni lees la palabra, ni oras, ni te acuerdas. Te estás enfriando espiritualmente quizás. Hoy el Espíritu de Dios en esta tarde te dice, te invita a que vuelvas al río. Amén. Que vuelvas a su presencia. Que vuelvas a ese tiempo de intimidad que tenías con Él. Que vuelvas a esa dependencia que antes tenías de Dios. A eso te está invitando. El río de Dios no es solamente una experiencia religiosa como muchas personas lo ven, o una experiencia emocional. No. Es una relación completamente viva con Cristo. Amén. Porque es que sin Cristo no hay vida espiritual verdadera. Hoy Jesús te está llamando, pero no por una religión. Él te está llamando para salvación, para darte vida, para sumergirte en ese río y darte vida. No es para señalarte, no es para decirte nada. Él quiere transformarte, pero es una decisión que solamente tú puedes tomar. Porque al tomar esa decisión, debes dejar lo que está mal. El pecado es necesario dejarlo. Porque no hay mezcla entre Dios y el pecado. Entre Dios y la contaminación no hay mezcla. Es importante que eso se refleje. Amén. Porque donde está Dios hay transformación, hay vida. Pero donde hay pecado, no hay mezcla con Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quiénes de aquellos que estamos en este lugar sienten que su vida espiritual está seca? ¿Quiénes realmente quieren volver a ese río de Dios? Quizás estuviste lejos por un tiempo. Quizás no lo conociste como creía. Hoy es el día. Esta es la hora. De aquel de que quiera realmente entregar su vida a Cristo. Ahí está Él con los brazos abiertos. Hoy Dios no solamente quiere tocarte. Hoy Dios quiere sumergirte en su preciosa presencia. Porque recuerda que en el río de Dios hay vida. En el río de Dios hay cambio. En el río de Dios hay restauración. En el río de Dios hay salvación. Amén. Si tú has sentido este llamar de parte de Dios en esta tarde, yo te invito a que puedas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de tu presencia en mi vida para todo. Yo reconozco que he vivido en una sequedad espiritual.
una sequedad espiritual muy grande. Reconozco que he tratado de vivir sin ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis iniquidades. Y vuelvo mi rostro a ti. Yo creo que tú diste tu vida por mí en esa cruz. También sé que resucitaste al tercer día para darme vida. Y reconozco con toda mi mente y corazón que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, hoy te recibo y te reconozco como el único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Llévame a tu río. Restaura mi vida. Restaura mi mente. Y cambia mi corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca sea borrado. Porque desde hoy decido seguirte, amarte, obedecerte para vivir en tu presencia hasta el día que vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todas aquellas personas que han recibido